es la que va a sufrir los cambios que van a estar asociados en la acondroplasia. Entonces, pues es importante que conozcamos más o menos pues, cómo funciona. En el hueso que se está desarrollando, la metáfisis va a tener una zona que se llama de condrocitos de reserva, que es la que va a estar un poco más pegada a los centros de osificación secundario. Entonces, este centro de osificación secundario va a generarse igual a través de un molde de cartílago. Y esto de cartílago que ya está osificado, pues va a ser este centro de osificación y alrededor va a tener un sitio donde hay muchos condrocitos que se llaman condrocitos de reserva. Y estos condrocitos de reserva para lo que van a servir es que van a ser como una especie de célula madre que va a dar origen a condrocitos que ya van a estar más activos mitóticamente. Y entonces estos condrocitos que están más activos mitóticamente se llaman los condrocitos proliferantes, que son estos de aquí en medio, y que en la histología se ven de este color como un poquito más clarito. Son estos de acá. ¿Sale? Y estos condrocitos proliferantes luego van a dar origen a lo que se llaman los condrocitos hipertróficos. Y entonces estos condrocitos hipertróficos son los que realmente van a empezar a formar una placa de crecimiento más grande y los que eventualmente se van a reemplazar por el hueso trabecular. Alrededor de sus centros de osificación, ustedes van a tener el periósteo y el pericondrio. Y cuando ese pericondrio se empiece a diferenciar, va a ayudar a formar también el hueso cortical, el hueso, pues ahora sí que el hueso más macizo que está en la corteza de los huesos, ¿vale? De los huesos largos. Entonces, pues más o menos así es como se ven. Aquí está una imagen un poquito más grande o más clara. Aquí están los condrocitos hipertróficos que van a dar origen al hueso trabecular. Entonces, si se fijan, en cierto modo, como que van bajando hacia formar la matriz ósea, ¿sale? Todas estas son células derivadas del mesodermo o del mesénquima que van a permitirles a ustedes, pues formar diferentes tejidos, ¿no? El hueso, la sangre, Y eso les explica también, pues, por qué la médula ósea está involucrada en la eritropoyesis. Ok, entonces pues ahora sí que es una revisión muy rápida de cómo funciona el hueso. Ahorita no nos vamos a ir a vías de señalización ni nada de eso, porque es un poco más adelante. Entonces, clínicamente, ¿qué van a ver en los niños con acondroplasia? Van a encontrarse a estos pequeñines que luego que nacen, ustedes van a notar sobre todo que el cráneo es abombado. Este frontal que es muy prominente es característico del paciente con acondroplasia. Y fíjense en la naricita, cómo se ve esa nariz. Ancha. Se ve ancha. ¿Y qué más? ¿Cómo se ve el puente nasal? Casi no hay. Exactamente, el puente nasal es muy planito, es casi ausente y entonces la nariz se ve ancha y se ven las narinas así como viendo hacia adelante, lo que llaman las narinas antevertidas. ¿Qué otra cosa extraña o se les hace extraña en este Los niño? pies. ¿Qué tienen los pies? ¿Cómo se ven? Digo, me lo pueden decir así como se ven chuecos y pues ya vamos viendo cómo se dice más claramente. ¿Cómo se ven esas piernitas o esos piecitos? Arqueadas.
Ajá, pareciera como que están un poco arqueadas. Como si Aquí. fuera un vago. No. Sí, más o menos. ¿Y qué le llama la atención de la piel de las piernas, justamente? Como Que es si como, estuviera muy gruesa. ¿Cómo se queda? Como si estuviera muy gruesa. o Mm, como si fuera más piel, como si fuera unas piernas más acortadas y fuera más piel, no sé cómo explicar. exactamente, exactamente. Ese es el detalle. Esos pliegues redundantes de la piel, así es como se le dice, y es justamente eso. O sea, la piel se ve gruesa, pareciera que está gruesa, porque la piel está abultada en una sola parte de la pierna. Entonces, realmente lo que sucede es que la piel está redundante. Hay más piel que lo que, digamos, se esperaría que cubriera. Entonces, esa piel redundante también es muy característica de los niños con acondroplasia. Y fíjense también cómo, o sea, normalmente los niños con recién nacidos pues no tienen tono en el abdomen, entonces incluso pueden tener la diástasis de los rectos, pero si se fijan aquí, el abdomen es muy prominente. Y entonces, siempre hay que ser muy cuidadosos cuando vemos un abdomen así. Ujú. Si este niño no tuviera estas características de acondroplasia, eh, entonces yo me preocuparía por el contenido del abdomen. Ajá. Pero en niños con acondroplasia no es tanto que el abdomen esté grande, sino que el tórax está muy estrecho, el tórax es pequeñito. Entonces, en comparación, el tamaño del abdomen se ve grande. Eso es algo muy frecuente en pacientes que tienen displasias esqueléticas que afectan el tamaño del tórax. Se ven como si tuvieran un abdomen muy prominente. Y si ustedes ven un abdomen muy prominente en un recién nacido, pues a lo mejor lo primero que tendrían que sospechar es que tuviera alguna visceromegalia, por ejemplo, un tumor de Wilms, un hepatoblastoma, alguna cosa ahí rara, un tumor embrionario. Pero al valorar al niño completo, pues nos estamos dando cuenta de que en realidad es que el tórax es pequeñito y el abdomen se ve muy protruyente. Eso es algo muy importante con todos los pacientes que tienen algún tipo de malformación congénita, ¿sale? Porque, por ejemplo, los niños con síndrome de Down no tienen, pareciera que tienen macroglosia, porque la lengüita como que siempre está hacia afuera, pero no es que estén con macroglosia, es que la lengua tiene muy poco tono y entonces bota hacia afuera, se sale. Y aparte de todo, el maxilar de los niños con trisomía 21 es chiquito, entonces pues no hay tanto lugar para colocar, por así decirlo, la lengua. Entonces, son detallitos que es súper importante que siempre tomen en cuenta. Ujú. Los niños con acondroplasia suelen tener hipotonía, es decir, tienen bajo tono muscular, y por lo mismo del bajo tono muscular tienen algo que se llama hipermovilidad o hiperlaxitud. Pero algo que es muy curioso es que los codos son las únicas articulaciones que no pueden hiperextender, están como fijas y tiene que ver con la forma en que están hechos el radio y el húmero. Al final, se considera más o menos que los niños con acondroplasia van a medir entre 1,25 y 1,30 y tantos. O sea, es gente bastante pequeñita. Si los percentilan, pues obviamente van a, este, van a estar muy por debajo de la percentila 5. Y de hecho hay percentilas especiales para los niños con acondroplasia, que ahorita vamos a ver. Entonces, en el cráneo los van a encontrar con una macrocefalia que puede ser real o puede ser relativa. La macrocefalia es relativa cuando, si ustedes miden el perímetro cefálico y lo percentilan, está dentro de lo normal. Pero vamos a decir que es, digamos, relativa o desproporcionada cuando obviamente para la talla no concuerda. O sea, es un perímetro cefálico muy grande para la talla que está teniendo el niño. Pero hay casos en los que la macrocefalia sí es real, es decir, el perímetro cefálico sí está por arriba de la percentil 95. Entonces, la macrocefalia en acondroplasia siempre hay que tomarla en cuenta con la talla, ¿sí?
Obviamente, si está el perímetro cefálico dentro de lo esperado, vamos a decir que es una macrocefalia relativa. Si está arriba de lo esperado, entonces vamos a decir que es una macrocefalia real. El frontal es abombado, se ve así como en el paciente anterior. Es un frontal muy, muy prominente, muy abombado. Y eso tiene que ver con que el cráneo tiene un tipo de osificación que se llama endomembranosa. Y entonces los pacientes con osificación endomembranosa, perdón, los huesos con osificación endomembranosa no pasan por una etapa de cartílago y entonces no se afectan en este tipo de trastornos que afectan el cartílago de crecimiento. El problema es que la calota, la parte de arriba del cráneo, es de osificación endomembranosa, pero la base del cráneo sí tiene osificación endocondral. Entonces, la base del cráneo es muy pequeña y eso hace que se vea todavía más grande la calota. ¿Ok? Y aparte de todo, hay un cierre como precoz de las uniones esfenoccipitales. Y aparte de todo, hablando de occipital, el foramen magno, como también está hecho de cartílago, de osificación endocondral, pues el foramen magno va a ser más chiquito todavía. Entonces, eso es algo que se tiene que tomar muy en cuenta a la hora de hablar de comorbilidades. En la carita, la región mediofacial, que es la parte que está formada por el cigomático y el maxilar, está hipoplásica o está más aplanada. El puente nasal está deprimido. Fíjense, este puente nasal pues básicamente no existe porque también el hueso nasal es cartílago. Hay un prognatismo relativo. Esta es otra situación. No es lo mismo ser prógnata porque la mandíbula está muy grande a que dé la impresión de que el paciente tiene prognatismo, pero es porque es muy pequeño el maxilar. Entonces el maxilar es chiquito y entonces protruye aparentemente la mandíbula. Pero vuelvo a lo mismo. No es que la mandíbula esté grande, es que el maxilar es pequeño. Otra cosa importante es que el conducto auditivo es estrecho. Esto es muy, muy importante porque los pacientes con acondroplasia pueden desarrollar hipoacusia. Ya sea porque se estenosa el conducto auditivo o porque pueden tener, como está mal formada la parte de la cara donde está la tuba faringotimpánica, pueden tener otitis medias de repetición. Eso les puede provocar una otitis media crónica y condicionar sordera que se aúna a un conducto auditivo estrecho. Pero es puro conductivo, no hay problema neurosensorial. Y pueden tener malocución dentaria. Las piezas apiñadas se refiere a que de repente salen como los dientes muy, pues sí, unos encima de otros, porque las piezas dentarias realmente no cambian de tamaño. En la columna vertebral vamos a ver los pacientes tienen cuerpos vertebrales que en un principio se ven muy pequeñitos, ya cuando crecen la longitud y la amplitud del cuerpo vertebral está bien, pero el pedículo vertebral está muy chiquito. Y ese pedículo vertebral, que si se acuerdan es justo la patita que está entre las apófisis y el cuerpo de la vértebra, conforme ustedes avanzan en la columna, el cuerpo vertebral se va haciendo, perdón, la distancia entre los pedículos se va haciendo más chiquita. Y entonces, ¿qué pasa? El canal medular se va estrechando y eso puede generar déficits neurológicos. Durante el primer año de vida suelen desarrollar cifosis dorsal. Esto es un poco por el peso que genera la cabeza. O sea, los niños con acondroplasia tardan mucho en hacer el sostén cefálico, primero porque son hipotónicos y segundo porque la cabeza es relativamente más grande y más pesada. Entonces, o sea, el sostener el cuellito cargando ese peso, pues obviamente les cuesta más trabajo y tardan más tiempo. Entonces, esto ocurre en el primer año de vida, pero conforme se va avanzando,
esta mala distribución del peso corporal empieza a generar una postura viciada o anormal, y entonces los pacientes con acondroplasia tienen una hiperlordosis. Entonces, como que empujan el abdomen hacia adelante, como para balancear el peso justamente de la parte superior del cuerpo. Entonces, si ustedes han visto un paciente con acondroplasia, pues han visto que caminan como lanzando la parte inferior del cuerpo hacia adelante y la parte de atrás como que tratan de mantenerla muy derecha. Entonces, esto es importante porque puede provocar también estrechamiento vertebral, bueno, del canal vertebral, y puede haber pues radiculopatías, y las presentan a edades pues relativamente jóvenes. El tórax puede ser muy plano, puede ser un tórax en campana, que es como muy estrecho de arriba, pero ya más grande en las costillas inferiores, entonces no impide la función pulmonar, aunque algunos pacientes con acondroplasia pueden tener enfermedad pulmonar restrictiva, precisamente por el tórax pequeño. Y en el abdomen, pues lo que les decía, o sea, suele ser prominente porque es hipotónico el niño, sobre todo, o puede ser prominente por la hiperlordosis que genera. En la radiografía de pelvis, las crestas ilíacas son pequeñitas, el techo acetabular está como muy derechito, muy horizontal, en vez de que sea así redondito con la forma de la cabeza del fémur. Y la escutadura sacrociática también forma un ángulo agudo. La forma de la pelvis de los pacientes con acondroplasia, en imagen se dice que es una imagen de copa de champaña, no una copa de champaña como la que ustedes a lo mejor conocen, que es como una flautita, que es larga, sino una copa de champaña de las antiguas. Antes las copas de champaña eran como muy largas y tenían unas patitas como muy, más gruesitas. Y entonces el hueco pélvico de los pacientes con acondroplasia justamente asemeja a esta copa. Ahorita les enseño una placa. Bien, en las extremidades esto es lo que vamos a notar más, ahora sí que con mayor detalle, que es el acortamiento rizomélico. Si se fijan, el paciente va a tener sobre todo esos húmeros y esos fémures muy pequeños, aunque también obviamente el radio y las tibias van a tener acortamiento, pero en un grado menor, por así decirlo. Son hiperlaxos, sobre todo en rodillas y manos, no en codos. Van a tener genuvarum, que es esta posición en la que hay un incremento en el ángulo del fémur con la tibia, que esto también tiene que ver en cómo se está redistribuyendo el peso. El problema con el genuvarum es que sí les puede causar lesiones en la articulación de la rodilla, y algunos pacientes incluso pues llegan a necesitar reemplazo articular. El movimiento de la cadera también está limitado, en parte por la forma del acetábulo. Tienen braquidactilia, que es que los deditos están pequeños, y tienen una situación que se llama mano en tridente. Si ustedes intentan, y generalmente van a lograr unir los tres dedos, o bueno, el segundo, tercero y cuarto dedo de su manita, los pueden poner así como derechitos en fila, pero el paciente con acondroplasia, por lo mismo de la forma de su manita, en realidad no puede hacer eso, y entonces cuando intenta unir esos tres dedos no lo puede hacer, segundo, tercero y cuarto, y entonces se ve como si hiciera un tridente que le llaman. ¿Sí? Entonces no puede unirlos de manera, digamos, habitual. Eso se le llama mano en tridente. Entonces, aquí están unos pacientes con acondroplasia. Si se fijan, por ejemplo, en este del paciente de la derecha, es muy notorio, fíjense el tamaño del húmero, del brazo en este caso, a diferencia del tamaño del antebrazo. Sí es un poco más largo. Pero fíjense, las manitas son pequeñas. Los dedos son pequeños, el abdomen es muy prominente,
pero porque el tórax es corto y este niño tiene el tórax en campana, que si lo viéramos, digamos, tridimensionalmente, se vería cómo se va como abriendo la forma del tórax. Y este chiquitín también ya está haciendo el genu varum, porque ya está redistribuyendo el peso. ¿Sale? Estos dos niños igual, fíjense cómo tienen el acortamiento de los segmentos del húmero. Por ejemplo, este niño en medio, por así decirlo, el del pantalón negro, tiene más fuerza muscular ya en el abdomen y entonces ya no protruye tanto y su tórax es como más plano. Esta niña igual, ya está ganando la fuerza en el abdomen, todavía protruye un poco, pero ya mucho menos que este niño de acá. Y si se fijan, ellos todavía tienen una postura relativamente bien conservada de las rodillas, no hay como tal el genu varum, pero fíjense igual, o sea, los miembros son muy, muy cortitos. Y ahora sí que la cabecita, pues es ahora sí que más grande o se ve, digamos, desproporcionada al resto del cuerpo. Acuérdense que en estos pacientes, si ustedes midieran la longitud del segmento superior o la talla del tronco, muy probablemente correspondería a la de una persona de la misma edad del paciente. Bien. En las radiografías, entonces, o en las tomografías, resonancias, van a encontrar el foramen magno pequeño, los pedículos pequeños, que eso ya quedamos que es lo que genera que haya compresión medular, la pelvis con las crestas ilíacas pequeñitas, el techo acetabular horizontal, el acortamiento rizomélico y algo que es importante, porque ya quedamos que es parte de la valoración de la talla baja, es la edad ósea. Los pacientes con acondroplasia en un inicio tienen edades óseas retrasadas, es decir, madura más lento el cartílago, pero si ustedes repiten la edad ósea más adelante, la edad ósea corrige en la adolescencia. Los pacientes con acondroplasia en realidad, a pesar de esto, no son candidatos a hormona del crecimiento porque en realidad no les ayuda en gran medida. Podrá ser, quién sabe, o sea, la verdad es que no es parte del protocolo. Hay una variedad de la acondroplasia que se llama hipocondroplasia, que aparentemente a esos pacientes sí les va mejor, porque su defecto en el cartílago es menos grave, pero en general no se utiliza la hormona del crecimiento, aunque la edad ósea esté retrasada, que ya habíamos quedado que es como de buen pronóstico. Pero en estos pacientes, pues no se ha demostrado que sea un beneficio importante. Entonces, aquí está una imagen por resonancia magnética donde estamos viendo un foramen magno que está estrecho. Aquí como tal no está peligrando, por ejemplo, el bulbo, pero sí voy a poder tener una lesión en las regiones cervicales. Y entonces una compresión medular de la región cervical, ¿en qué parte del cuerpo me va a dar síntomas? Miembro superior. Exactamente. Entonces, estos niños muchas veces van a debutar con parestesias de manos o debilidad en manos, por ejemplo, que no pueden escribir o agarrar bien el lápiz y a lo mejor uno dice, bueno, pues esto es porque los deditos o lo que sea, pero siempre, siempre, siempre hay que hacer una valoración neurológica de los niños con acondroplasia y de los adultos con acondroplasia porque pueden tener déficits que sean secundarios pues a la compresión medular o a la restricción del canal medular. Entonces, por ejemplo, aquí vamos viendo cómo el canal medular se va haciendo como más estrechito. Igual, bueno, es que mis líneas no son muy derechas. Pero bueno, se va haciendo más estrecho. Y lo que les decía de la radiografía de la pelvis. Aquí se ven las crestas ilíacas que son muy pequeñitas. Hasta aquí llegan nada más. El acetábulo, que supone que es esto, pues fíjense cómo está muy horizontal. Y lo que llaman la copa de champaña, pues es este hueco pélvico.
Entonces, esta forma del hueco pélvico es clásica de los pacientes con acondroplasia. No es, digamos, patognomónica ni nada de eso. Tendría que ver a todo el paciente, pero este tipo de forma del hueco pélvico, pues les está diciendo que hay, al menos les podría decir que hay una displasia esquelética. Sobre todo lo que es clásico es esta como escotadura en el hueso ilíaco. Okay. Aquí están las plaquitas de otras regiones. Por ejemplo, fíjense aquí cómo está muy cortito el fémur. E incluso se ve muy radiopaco en esta región. E igual, fíjense, aquí está la escotadura de los ilíacos y cómo baja para formar la copa. Uh-huh. Igual, este radio es muy pequeñito. Perdón, tibia. Ahora sí, este es el húmero. Y este es el radio y el cúbito. Y fíjense cómo las falanges, sobre todo, son muy pequeñas. De hecho, a este tipo de falanges se les llaman falanges en bala, porque pues parecen un cartuchito, un proyectil. Entonces, justamente esta posición de los deditos es una posición que siempre tienen, o casi siempre tienen, esta de aquí. Y esto es lo que llaman la mano en tridente. Estos tres de acá. Esta es la mano en tridente. 1, 2, 3. ¿Vale? Y otra vez. Fíjense, aquí está la escotadura de la pelvis. Okay. Y el acetábulo muy horizontal. Bien. El canal espinal pues sí está más pequeñín. Aquí se ve como hay un poco de compresión en estas imágenes. Y dependiendo de dónde sea la compresión, pues ya dijimos, puede ser síntomas de miembros superiores, miembros inferiores, pero en todos los pacientes con acondroplasia hay que hacer una exploración neurológica para ver si no tienen déficits, porque muchos de ellos pues sí van a requerir de una cirugía correctiva. Por lo mismo del foramen magno pequeño, puede haber oclusión de la circulación del líquido cefalorraquídeo y entonces puede haber hidrocefalia, ya sea una hidrocefalia comunicante o nada más una dilatación de los ventrículos sin como tal la hidrocefalia. Puede haber compresión de la médula espinal, sobre todo a nivel lumbar, y la otitis media recurrente en 1/4 de los pacientes. Pueden tener apnea del sueño. Esto tiene que ver con la hipotonía y tiene que ver con el tamaño de la cabeza. Entonces, pues puede que la misma cabeza ocluya la vía aérea. Desarrollan osteoartritis, sobre todo de las rodillas, por también la distribución anormal de peso. Y estos pacientes tienen una cierta tendencia a desarrollar obesidad. Entonces, también es bien importante darles un buen seguimiento nutricional. Y obviamente ustedes saben que la obesidad es un factor importante para desarrollar osteoartritis. Entonces, un paciente con acondroplasia que ya tiene una predisposición a desarrollar osteoartritis de rodilla y aparte es obeso, pues le está dando el doble de riesgo a esas rodillas. Y obviamente también, pues como es un hueso que histológicamente no es el habitual, también si requiriera uno de estos pacientes una prótesis, pues obviamente va a ser un poco más difícil para el cirujano poder colocarlo. En cuanto al neurodesarrollo, en general, tienen desarrollo motor lento, o sea, se tardan más en sostener la cabecita, se tardan más en sentarse, se tardan más en empezar a caminar.
tardan un poco más en desarrollar el lenguaje por una situación de audición, en algunos casos, pero en general los pacientes con acondroplasia tienen un desarrollo cognitivo normal. Eso es muy, muy importante. Si ustedes tienen un paciente con acondroplasia que tiene discapacidad intelectual, a lo mejor no es acondroplasia o a lo mejor es una variante fenotípica de la acondroplasia, que ahorita vamos a platicar, o a lo mejor tuvo un evento de hipoxia, o a lo mejor tuvo traumatismo craneoencefálico. O sea, un paciente con acondroplasia, de los muchos que existen, la mayoría no tienen discapacidad intelectual. Digo, seguramente los han visto, muchos son actores, como Peter Dinklage. Entonces, normalmente son niños cognitivamente sanos. Bueno, hasta aquí dudas con las características clínicas. ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que crean que se me haya pasado? Ok. Bien, Doctor, entonces, mándeme. bueno, leí que también había como un estrechamiento en el foramen yugular Ujú. y que eso pues hacía, o bueno, daba un incremento de la presión venosa y ocasionaba hidrocefalia. ¿Eso también es muy común o es poco? No es tan frecuente, la verdad no es tan frecuente. Es más frecuente que sea el problema del foramen magno, pero sí, o sea, sí pueden tener más estrecho el foramen yugular, porque acuérdense que todo eso es base del cráneo y todo eso es cartílago endocondral. Entonces, digo, no me sabe ahorita decirle qué porcentaje tienen esa obstrucción, pero sí es mucho más de vigilar lo del foramen magno, más que el yugular. ¿Algo más? Bien. Entonces, en cuanto a las bases moleculares, pues acuérdense que esta es una mutación que activa al receptor tipo 3 del factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, esto altera la manera en que funciona la maquinaria y la señalización dentro del cartílago de crecimiento. El locus está en 4p16.3. Esta es la banda citogenómica, el sitio, la dirección, por así decirlo, del gen. Es un gen que tiene 19 exones, es un gen relativamente grande, un poco más que el promedio, y más o menos estos exones van a ocupar unos 28.335 bases, 28 kilobases. No es un gen tan grande, pero pues ahora sí que si quisieran estudiarlo todo, pues sí requerirían varios ciclos de PCR. Afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes con acondroplasia, ya también lo habíamos platicado, van a tener una mutación única, que es esta de aquí. Esto es algo que llamamos una mutación recurrente, una mutación que pasa constantemente, y el 97% de los pacientes la va a tener. Es un cambio de una guanina por una arginina en la posición 1138 del DNA codificante. Y en la proteína lo que va a hacer es que me va a cambiar una glicina, que acuérdense que la glicina es el aminoácido más chiquitito, de la posición 380 por una arginina, que la arginina es un aminoácido mucho más grande. Un 1% de los pacientes, en vez de cambiar la G por una A, va a cambiar una G por una C, pero el efecto en la proteína es el mismo. Y otro porcentaje, muy pequeñito, van a tener cualquiera de estas variantes, pero si se fijan, lo que tienen en común estas variantes es que siempre voy a reemplazar el aminoácido con cisteína. Esto es importante porque las cisteínas, acuérdense que tienen un grupo sulfidrilo ahí en su cadena lateral, y cuando se encuentran a otra cisteína con otro grupo sulfidrilo, forman un puente disulfuro. Y esto sirve para que dos polipéptidos se peguen y trabajen juntos. Entonces,
Eso es algo importante porque por una situación que vamos a ver ahorita de cómo está estructurado el receptor. El 80% de las mutaciones o de los pacientes que tienen acondroplasia no van a tener un antecedente familiar. A eso se le llama que es una mutación de novo, es decir, papá y mamá están completamente normales, pero uno de los niños tiene la mutación. Esa mutación, ¿dónde se generó? Se generó en los gametos y en el caso de acondroplasia, todas las mutaciones, vamos a decir el 99.99%, vienen del gameto paterno. Y el principal factor de riesgo para que papá tenga un esperma con mutación para acondroplasia es la edad. Mientras más grande de edad es el hombre, es más probable que sus hijos tengan acondroplasia. Y esta es una correlación que ya está muy bien estudiada, está muy bien conocida. ¿Sale? Entonces no esperen a tener hijos a los 40 y no tengan hijos tengan cuidado si van a tener hijos con nombres muy, muy grandes. El resto son situaciones heredadas, generalmente de familias, obviamente, que tienen acondroplasia, ya sean los dos miembros de la pareja o solo uno, porque acuérdense que la penetrancia de la acondroplasia es del 100%. Entonces, todas las personas que tienen mutaciones como esta van a expresar el fenotipo. Ok, el receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico tiene 3 dominios como buen receptor. Tiene un dominio extracelular que se une al ligando, un dominio transmembranal y un dominio intracelular, que es el que transduce la señal. Entonces, este es el receptor. La parte de afuera, que es la que une al ligando, tiene unos dominios que se llaman de tipo inmunoglobulina, que son estas como bolitas de aquí. Luego está el dominio transmembrana, que es el que ayuda a que cruce la proteína. Y finalmente está el dominio intracelular, que es un dominio que se llama de tirosina sinasa. Los receptores de tirosina sinasa generalmente se encuentran en pares cuando funcionan. Y entonces lo que sucede con estos receptores es que cuando se pega el ligando, que digamos que es por aquí, ahora sí que se agarra de cada receptor, ese ligando, una manita en un receptor y otra manita en otro receptor. Y cuando se acercan estos receptores, se fosforilan uno al otro. Es decir, el de la derecha fosforila al de la izquierda y el de la izquierda fosforila al de la derecha. Y al prenderse o al fosforilarse ese receptor, lo que hace es que activa una cascada de señalización. Activa un montón de proteínas ahí dentro de la célula, que si los segundos mensajeros y que si las mapsinasas y que si no sé qué, no sé cuál. Pero lo importante de este receptor del factor de crecimiento fibroblástico es que activa a una proteína que se llama STAT y a la vía de las mapsinasas, que son estas que se llaman ERK. Cuando se activa el receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 3, lo que van a hacer estas transductores de señales STAT y la vía de mapsinasas es que van a detener la proliferación de la célula del cartílago. O sea, al recibir esta señal de un factor de crecimiento fibroblástico, en realidad lo que va a suceder es que el cartílago, que está en su etapa hipertrófica, va a dejar de crecer. Y entonces, al no crecer, pues el hueso queda más chiquito. Y la mutación lo que hace es que me deja constantemente activado al receptor. Entonces, siempre estoy recibiendo la señal de que el hueso deje de crecer. Y eso es por eso que los pacientes con acondroplasia pues tienen precisamente esta falta de formación adecuada del cartílago. En el hueso endocondral vamos a ir desglosando un poco esta imagencita. Entonces, yo tengo los condrocitos de reserva, ¿sale? Este es mi paso 1. El condrocito de reserva va a producir esta proteína que es una hormona similar a la paratormona o un péptido similar a la paratormona. Entonces,
va a estimular a los condrocitos de la siguiente capa, que si se acuerdan son los condrocitos proliferantes. Este receptor lo que va a hacer es que va a bloquear al FGFR3 y va a permitir que proliferen los condrocitos. ¿Sale? Aparte, esta misma señal desde los condrocitos de reserva va a llegar a los condrocitos que están a punto de hacerse hipertróficos, es decir, los que realmente van a formar al hueso. Esto lo que va a hacer es que va a ayudar a que el condrocito haga diferenciación y ahora sí se convierta en un condrocito hipertrófico, en el chido, en el que me interesa porque va a formar hueso. ¿Ok? Obviamente todo esto tiene que tener una manera de regularse. Entonces, la manera de regularlo es a través del periósteo y del pericondrio. Estas células envían al factor de crecimiento fibroblástico. Vamos a borrar estos rayones. ¿Sale? Este factor de crecimiento fibroblástico va a activar STAT1, que va a bloquear la proliferación del condrocito. Va a activar AMAP, que va a bloquear la diferenciación del condrocito. ¿Sale? Y de esa manera se van a ir regulando estas señales de favorecer crecimiento y disminuir el crecimiento, ¿sale? Porque tampoco quiero que me queden los huesos larguísimos, ¿ok? Otra manera en que se regula esto es a través del péptido natriurético C. Y el péptido natriurético C lo que hace es que bloquea la señal de FGFR3. Este péptido natriurético C es muy importante hoy en día porque las terapias que se están probando para mejorar las condiciones del hueso en achondroplasia están basadas en el péptido natriurético C. Por eso es muy importante y por eso lo ponen en los dibujitos. Si se fijan en el esquema pasado también estaba por ahí. Nada más que no lo menciono, pero aquí está. Aquí está. Péptido natriurético C bloquea la señal de MAP-sinasas. Y entonces, en el condrocito que está proliferando, lo que va a suceder es que si yo sobreactivo al FGFR3, lo que voy a hacer es que voy a bloquear la proliferación del condrocito y voy a bloquear la diferenciación. Entonces, ese condrocito no crece, no prolifera y aparte no tiene su función final, que esa es la diferenciación. Entonces, pues, ese hueso que se supone que debía formarse a partir de ese cartílago, pues en realidad no está haciendo absolutamente nada. Ahora, el gen FGFR3 puede tener diferentes mutaciones y esas diferentes mutaciones me van a dar fenotipos distintos. A eso se le llama heterogeneidad clínica. Y a estos fenotipos distintos a veces también se les llaman variantes alélicas. Entonces vamos a verlas. Es nada más una tablita, y luego se las paso. Pero por ejemplo, este es un paciente con hipocondroplasia. Si se fijan, no es tan notoria la diferencia entre el tamaño de la cabeza y el resto del cuerpo. No hay tanto acortamiento en los antebrazos, no hay tanto acortamiento en los fémures, las manos se ven un poco más grandes, no hay hiperlordosis, no hay genuvalgo, aunque sí podríamos decir que están un poco acortadas las tibias, por ejemplo. ¿Sale? Fíjense, no hay falanges en bala, la forma de la pelvis no tiene las escotaduras en el ilíaco que les había enseñado. Sin embargo, todavía conserva esta forma un poquito como de, yo le digo que es como de bowl, como de tazón. Pero fíjense cómo este húmero, ya viendo la radiografía, no es normal. Fíjense cómo está incluso como un poco más grueso. Aquí. ¿Sale? Entonces,
La hipocondroplasia es una forma como más leve. Incluso a lo mejor ustedes conocen a alguien que tiene hipocondroplasia, o a lo mejor lo han visto y dicen, esa persona es como muy bajita, pero no se ve como tal con algún defecto. Entonces hay muchos pacientes con hipocondroplasia por aquí, digo, en zonas de México donde pues tampoco es muy importante la talla que tienen las personas. Pues a lo mejor hay mucha gente con hipocondroplasia que pues realmente no se nota que lo tiene. Entonces la hipocondroplasia es una forma más leve de la condroplasia. Probablemente sea más común, tal vez esté subdiagnosticada. Y justamente a estos pacientes sí se les beneficia más con la hormona del crecimiento, según algunos autores. Caso contrario, ahora sí que yéndonos al otro extremo, está la displasia tanatofórica. La displasia tanatofórica es una forma de mutación en el factor de crecimiento fibroblástico tipo 3, que es muy grave. Fíjense, por ejemplo, aquí los pliegues de piel son muy notorios. Aquí hay uno, aquí hay otro, 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 aquí hay otro. Igual acá arriba, son muy notorios los pliegues en la piel. Fíjense, el tórax es muy pequeñito. El abdomen se ve muy abombado. Y en las placas, fíjense, estas costillas son súper pequeñas. O sea, tan chiquitas que el corazón ocupa la mayor parte de la caja torácica porque el pulmón está hipoplásico. Y fíjense, estos fémures que están muy radiopacos porque realmente ya no queda cartílago, es pura, pues ahora sí que centro de osificación. Y están deformados, están encorvados. Vean estos cuerpos vertebrales muy pequeñitos. E incluso la base del cráneo se ve también muy radiopaca. ¿Sale? Entonces, estos niños muchas veces son nóvitos o si viven un par de horas y fallecen. Hay una forma todavía más grave que es la displasia tanatofórica tipo 2, en la que incluso los huesos del cráneo están completamente deformados. A esto es algo que se le llama cráneo en trébol o Kleeblatt-Schädel, también es el nombre que se le da en alemán. Fíjense en los cuerpos vertebrales muy pequeñitos, las costillas son pues meramente un palito, el corazón ocupando toda la cavidad torácica. Obviamente pues todo está, el abdomen está muy grande y igual, fíjense, incluso, o sea, lo que se ve de la pelvis es los ilíacos y los ilíacos son súper chiquitos. Fíjense en estos fémures también muy pequeñitos, como que si estuvieran hechos de puro hueso compacto. Entonces, pues estos niños tampoco sobreviven, porque obviamente igual con este cráneo, pues tampoco se desarrolla correctamente el sistema nervioso central. Luego está lo que se llama el síndrome de Sádán. El síndrome de Sádán es una acondroplasia severa con discapacidad del desarrollo o retraso del desarrollo, perdón, y acantosis nigricans. Entonces, estos son los pacientes con acondroplasia que pueden tener discapacidad intelectual y se van a reconocer porque desarrollan una acantosis nigricans muy importante por resistencia a la insulina. Y aparte van a tener la discapacidad intelectual que no se explica por otra causa. Entonces, estos pacientes, aunque parecieran acondroplasia de inicio, por ejemplo, esta niña pues no se ve, ahora sí que más bien se ve como una niña con acondroplasia, aunque si vemos sus pliegues de piel son mucho más importantes, pero probablemente por el retraso del desarrollo tiene una hipotonía muy importante, se le tuvo que hacer traqueostomía y más adelante seguramente va a tener una discapacidad intelectual. Entonces, a eso se le llama síndrome de Sádán. Bueno, entonces, ¿qué se hace con estos pacientes? Pues hay que valorar talla con las tablas especiales, siempre hay que checar los perímetros cefálicos, revisar el peso para la talla para evitar
sobrepeso y que vayan a darle más en la torre a las articulaciones. Como les decía, su exploración neurológica siempre, siempre, sobre todo déficit motor, déficit sensitivo. Y esas son las tablas. La que a nosotros nos interesa es esta en gris. Y fíjense de este lado, aquí están las percentilas de los pacientes sin acondroplasia. Entonces, fíjense que en realidad no se solapan casi en ningún momento. Entonces, eso es algo que es súper importante de tomar en cuenta. No es como, por ejemplo, les decía en Turner, en que la niña que tiene Turner en un principio va en el carril de crecimiento de las niñas de su edad y luego se empieza a retrasar. Igual aquí están las niñas. El peso para la talla, como debe de ir cambiando. Estos, pues, eso los tenemos nosotros generalmente en una carpeta. Y también el perímetro cefálico. Y si se fijan, en el perímetro cefálico es lo contrario. Esperamos que el perímetro cefálico sea un poco más grande en los pacientes con acondroplasia, pero aquí sí hay un importante sobrelapamiento de los pacientes sin acondroplasia y los pacientes con acondroplasia. ¿Sale? Ok. El lenguaje se debe valorar antes de los 2 años. Se debe hacer una audiometría anual. Tienen que llevar seguimiento con neurología y neurocirugía para que se detecte rápido y a tiempo cuando se necesite hacerles un procedimiento. Con ortopedia también pues tienen que estar constantemente e igual con audiología. Los cuidados del cuello, que sobre todo lo determina el neurocirujano pediatra, que es qué tipo de asiento de seguridad es el mejor, de preferencia que no hagan ningún tipo de deporte de contacto, porque pueden tener una dislocación atlantoxoidea, evitar, obviamente, que anden ahí como en tumblings y cosas así. Digo, esto ocurre a todas las edades, pero pues obviamente es más importante en los niños y buscar datos de estenosis toracolumbar, como les decía, pues sobre todo utilizando la exploración neurológica. Actividad física, la terapia física es súper importante. Casi todos los pacientes de genética van a necesitar de algún modo u otro una terapia de rehabilitación física o terapia ocupacional. O sea, el rehabilitador para nosotros es una parte súper importante del equipo. Las pruebas de función pulmonar para ver si no hay un patrón restrictivo y la valoración por otorrinolaringología en cuanto empiecen las otitis. Pueden tener ERGE. Hay que evaluar la integración social como en todos los niños, sobre todo más que nada, no por algo inherente al padecimiento, sino más bien porque la gente es horrible y entonces pues probablemente les hagan bullying o los vayan a molestar de algún modo. Entonces pues hay que ver qué tan bien se está integrando en su entorno, si no hay una situación de que estén molestando al niño o a la niña. Y en dado caso hay terapeutas que dan herramientas, ¿no? Es como que, bueno, si a ti te dicen tal, tú vas a hacer esto o vas a responder de tal manera, obviamente de una manera prosocial, no el terapeuta no les va a decir, y si te dicen algo vas a degollarlos, pero pues finalmente es algo importante también. Y si la paciente llega a estar embarazada, si una paciente con acondroplasia está embarazada, es bien importante monitorear la función pulmonar y obviamente con esa pelvis que ustedes vieron no va a haber un trabajo de parto, entonces se debe programar la cesárea antes de comenzar el trabajo de parto para que no sufra la paciente y que no sufra el producto o el bebé. Existían o existen las terapias quirúrgicas de alargamiento de extremidades. Es una cosa muy cruenta, o sea, imagínense que el tratamiento valga la redundancia, se trataba de fracturar la diáfisis del fémur y fracturar la diáfisis de la tibia, separarlas, colocar un fijador externo y esperar a que la ley de Wolf hiciera su magia y entonces esperar a que estas dos porciones del hueso se estimularan una a la otra a crecer, como funcionan todas las fracturas. Hay
ahora sí que en los lugares donde todavía se hace, se utilizan fijadores internos, clavos internos, a los que les guste la ortopedia sabrán a qué me refiero, clavos intramedulares, perdón. Y ese clavo intramedular, pues lo que hace es que ayuda a dirigir el crecimiento del hueso, pero obviamente pues es una situación muy traumática. Aunque es relativamente efectiva, se ha reportado que los pacientes ganan hasta 20 centímetros de talla utilizando ese tipo de procedimiento. Sin embargo, pues sí requiere de bastantes cuidados, obviamente de un tratamiento psicológico, un seguimiento psicológico, porque pues básicamente te están rompiendo las piernas cada ciertos meses. Y como en todo, pues siempre hay riesgo de infección, o sea, hay riesgo de osteomielitis. Entonces, pues no es como lo mejor el hacerles la terapia de alargamiento de extremidades. Habrá pues a quien seguramente le habrá funcionado a algún paciente. A mí no me tocó ya ver a ninguno, porque pues también ya en México ya hace mucho que no se hace. Y la hormona del crecimiento, como les decía, pues la verdad es que no les da mucha función. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que se están intentando varias aproximaciones, por así decirlo, sobre todo basándonos en lo que sabemos de las bases moleculares, por eso es útil saber las bases moleculares de las enfermedades. Por ejemplo, tienen el bosoritide. El bosoritide es un análogo del péptido natriurético C, que lo que hace es que bloquea la función de este factor de crecimiento fibroblástico hiperactivo. También, por ejemplo, se ha intentado el infigratinib. El infigratinib es un inhibidor de los receptores de tirosina, entonces bloquea la transducción de la señal molecular desde el receptor. El infigratinib, pues, no era un medicamento dirigido a esto, es un medicamento o bueno, sí está dirigido a eso, pero la prueba de concepto está basada pues en terapias contra cáncer, como el imatinib, que es el que bloquea el receptor del cromosoma en Filadelfia. Pues el infigratinib hace algo similar. Otras terapias que se han intentado es, por ejemplo, generar un receptor soluble del factor de crecimiento fibroblástico para evitar que se unan los ligandos y entonces ya solo tenga la actividad intrínseca del receptor, sin que el ligando le esté ayudando a que fastidie el cartílago. También se han intentado lo que se llaman aptámeros. Los aptámeros son moléculas de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, como aptámeros, lo que hacen es que bloquean a las moléculas, sobre todo a los ligandos, como el FGF. Y tienen la ventaja de que en lugar de ser proteínas, son menos inmunogénicas y entonces casi no producen pues respuestas inmunes. O sea, no hay, por ejemplo, formación de anticuerpos contra el aptámero, es menos frecuente. Y hay otros medicamentos que se han intentado como redirigir. Por ejemplo, la meclicina, que a lo mejor ustedes la conocen ahorita que están en gine. La meclicina es muy taquillera para tratar las náuseas del embarazo. Y resulta que la meclicina bloquea la función de las mapsinasas, entonces pues pareciera que puede ser una buena opción. Pero hasta ahorita el que es más prometedor es el bosoritide. Empezó el ensayo fase 2 en el 2020. Obviamente supongo que va lento porque pues COVID, pero aparentemente se vieron buenos resultados en fases preclínicas. Tuvieron ¿cómo se dice? O sea, se vio bien en ratones, es una aplicación semanal subcutánea, o sea, no es infusión ni nada de eso. Entonces, pues pareciera que es una situación prometedora para estos pacientes. Y bueno, en cuanto al asesoramiento genético, esto es un padecimiento de herencia autosómica dominante. Ya comentamos todos estos demás puntos. Y entonces, si los dos papás están afectados, como hay casos, pues
el 50% van a ser heterocigotos para la mutación. Es probable que exista un 25% de homocigotos normales. Entonces, en estos embarazos es donde hay que tener un chorro de cuidado con la mamá, porque obviamente el bebé es más grande. Y puede ser que los homocigotos para la mutación sean pacientes con una acondroplasia, o bueno, con una afección más grave y que puedan terminar en óbitos. Si solo un padre está afectado, entonces, ay Dios, aquí me equivoqué. Entonces, solamente va a haber el 50% de riesgo de que estén afectados heterocigotos y solamente el 50% de que sean homocigotos sanos. Y pues es todo. ¿Dudas con la acondroplasia? Yo no, doctor. ¿No? Ok. Bueno, entonces, pues el miércoles veremos síndrome de Marfan. ¿Sale? Cuídense.